Hola a todos, soy Jacobo de León, consumidor y el fan del aceite de cannabis y sobreviviente de la artritis, y en este video te mostraré 10 hechos impactantes sobre el aceite de CBD que no conocías. Número 1. El aceite de CBD no tiene efectos secundarios. A diferencia de los medicamentos que pueden suprimir los síntomas de una dolencia y en muchos casos tienen efectos secundarios horribles, el aceite de CBD no solamente puede curar muchas enfermedades, sino que tiene absolutamente cero efectos secundarios. Hoy en día no existen estudios científicos que demuestren efectos secundarios negativos del consumo de aceite de cannabis. CBD en realidad ha sido ampliamente estudiado y probado para tener solo efectos positivos. Número 2. El aceite de CBD puede prevenir e incluso curar la enfermedad priónica y la enfermedad de las vacas locas. Las enfermedades priónicas y de las vacas locas son un grupo de enfermedades neurodegenerativas causadas por priones, que son básicamente partículas infecciosas de proteínas. Se caracterizan por un rápido deterioro mental y normalmente se desarrollan en pocos meses. Se reportan alrededor de 300 casos cada año solamente en los Estados Unidos. Los síntomas de esas enfermedades van desde demencia, dificultad para caminar, alucinaciones, rigidez muscular, confusión, fatiga y dificultad para hablar. En un estudio publicado del Journal de Neuroscience, los científicos descubrieron que el cannabidol se puede usar para prevenir la formación de priones y enfermedades como de las vacas locas. Número 3. El aceite de CBD puede mantener a su espalda fuerte y sana. Los ancianos, las personas obesas, los fumadores y las personas que realizan trabajos manuales o ejercicios que exigen la fuerza manual de forma regular, así como los jugadores de golf de mediana edad, son propensos a la degeneración del disco intervertebral. El aceite de CBD es aplicable para abordar los problemas asociados con esta dolencia, incluso el dolor crónico y el entumecimiento. En un estudio clínico sobre degeneración de disco intervertebral incluido por lesión, los científicos administraron el extracto de CBD en ratas con discos intervertebrales lesionados. Informaron que se notaron mejoras dentro de 2 días de la lesión y perduraron hasta al menos el día 15, que fue el último día del experimento, después de que fueron examinados mediante resonancia magnética. Número 4. El aceite de CBD puede ayudar a controlar la diabetes. Hay muchos estudios que respaldan este hecho, pero uno de ellos es un estudio de correlación médica que se realizó para examinar los efectos del consumo de cannabis en los niveles de glucosa y de insulina en la sangre. En el estudio, 579 sujetos en un total de 4.657 participantes eran consumidores de marihuana. Estos 579 participantes mostraron una menor tendencia a tener diabetes que los usuarios que no consumen marihuana. Lo que es aún más interesante es que los usuarios de cannabis exhiben un 16% menos de insulina y tienen un 17% menos de resistencia a la insulina que los sujetos que no usaban cannabis. También se descubrió que los usuarios de marihuana tenían una circunferencia de la cintura menor y niveles más altos de colesterol de lipoproteínas de alta densidad, comúnmente llamado el colesterol bueno. Este descubrimiento es la respuesta de cómo exactamente el aceite de cannabis puede beneficiar a las personas diabéticas y prediabéticas de tipo 2. Número 5. El aceite de CBD puede ayudarte a sanar a tu mascota. Hoy en día, las CBD golosinas para perros son el último avance para ayudar a nuestras mascotas. Los perros con diagnósticos médicos paralizantes como enfermedad degenerativa del disco y ataques convulsivos ahora pueden usar el aceite de cannabis como medicina natural y como una alternativa a los medicamentos sintéticos, muchas de las cuales han demostrado ser ineficaces y con frecuencia están relacionadas con daño hepático y tienen efectos secundarios que incluyen vómitos, mareos y estreñimiento. A diferencia de los medicamentos sintéticos, el aceite de CBD no viene con efectos secundarios no deseados. Número 6. El aceite de CBD es una de las fuentes más potentes de ácidos grasos y omega 3 y 6, y es ideal para veganos y vegetarianos que buscan un buen sustituto del pescado.
El aceite orgánico de CBD contiene ácidos grasos omega 6 y omega 3 en una proporción de 3 a 1, una combinación comprobada que respalda la salud del corazón y sus funciones cardiovasculares. Cuida y respalda la piel dañada, las uñas y el cabello, y los mantiene sanos, y también se puede usar como humectante para la piel. Los estudios han demostrado que puede disminuir significativamente la sequedad de la piel, reduciendo la irritación y los picores. Sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes pueden reducir los signos del envejecimiento y al mismo tiempo suavizar la piel. Número 7. El CBD puede prevenir la inflamación, la causa de todas las enfermedades. Se ha encontrado que la inflamación está asociada con casi todos los problemas de salud. Aunque se sabe que la inflamación desempeña un papel en las enfermedades alérgicas como el asma, la artritis y la enfermedad de Crohn, los científicos dicen que la enfermedad de Alzheimer, el cáncer, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la presión arterial alta, los niveles altos de colesterol y la enfermedad de Parkinson pueden estar relacionados con la inflamación crónica en el cuerpo. Los investigadores han descubierto que puedes tomar aceite de CBD no solo para tratar enfermedades, sino también para prevenirlos, previniendo la inflamación. La marihuana fue utilizada por curanderos antiguos desde hace miles de años. La marihuana se usó como una medicina superpotente desde tiempos antiguos. La evidencia arqueológica de cannabis es asombrosa. Los científicos creen que el cannabis se usó alrededor del año 10.000 a.C. Se han encontrado toneladas y toneladas de documentos sobre el cannabis y hay muy poca o ninguna mención de sus propiedades psicoactivas. Se han encontrado marcas de cannabis en cerámica china rota. Cannabis se ha encontrado en las cámaras funerarias chinas que datan de la dinastía Zhou en el año 1100 a.C. El cannabis es uno de los 50 hierbas fundamentales y tradicionales de la medicina china. Ha sido recomendado para tratar la gota, el reumatismo y mucho más. En la antigua Mesopotamia, el cannabis se utilizó para la fabricación de telas desde el año 8000 a.C. En el año 1700 a.C., los antiguos egipcios recomendaban una mezcla de cannabis con algunas otras hierbas y lo usaban para el lavado de ojos infectados. El cannabis era cultivado por más de 4000 años. Guerras se combatieron por él. Se usó para la fabricación de papel, que se utilizó para los textiles, fue utilizado para alimentos y fue utilizado para la medicina. El primer uso de cannabis en la medicina va a la antigua India y el antiguo sistema de salud de Ayurveda. Ayurveda utiliza un enfoque holístico que beneficia el cuerpo humano. Ayurveda es un sistema tradicional medicinal indio con más de 5000 años de historia escrita y con una historia oral que se remonta aún más atrás. El cannabis todavía se usa ampliamente en India porque creen en sus propiedades medicinales. La marihuana jugó un gran papel en los rituales en la India también. El sistema médico de la India empezó a tratar a la marihuana de manera realista desde hace miles de años. Hay algunos historiadores que dicen que esto se remonta incluso más de 6000, 7000 o 8000 años antes de Cristo. En la antigua India, los médicos usaban cannabis para insomnio, dolor gastrointestinal y para tratar todo tipo de otras cosas, desde problemas relacionados al dolor hasta el parto. Los antiguos reyes indios se referían a la marihuana como un alivio para el estrés y fue conocido como uno de los 5 reinos de hierbas que libera a sus usuarios de la ansiedad. El cannabis está documentado en Charika Samhita, un texto antiguo indio, como una cura para la fiebre, para aliviar la incomodidad de insolación, para despejar la flema del tórax, para reducir la indigestión y aumentar el apetito, que refresca el intelecto y que trae un estado de alerta para el cuerpo y la mente. Durante el siglo XX, la Comisión de Uso de Medicinas y Drogas de India fue convocada para investigar el uso de cannabis. Ellos concluyeron que la planta de cannabis era una parte integral de la cultura y decidieron que si eliminan el cannabis causaría infelicidad, resentimiento y un sufrimiento para todo el pueblo indio. Desde el uso de marihuana en la India, a través de Persia, nombraron el cannabis el grano real. La marihuana está tan arraigada en las culturas antiguas que está claro que es anterior a muchas cosas que posiblemente nos podíamos imaginar. Se cree que los indios nativos de Norteamérica trajeron semillas de marihuana de Etiopía.
El cannabis luego se extendió a muchos nativos americanos. Ellos fumaron marihuana y la llamaron el protector contra el daño físico, mental y espiritual. El Imperio Romano fue el último y más grande coloso del mundo antiguo. Consistió en alrededor de 100 millones de personas. En los textos griegos antiguos fue mencionado que las hojas secas de cannabis podrían ser usadas para hemorragias nasales. Hace aproximadamente 2000 años, alrededor del año 70 después de Cristo, un médico romano escribió un libro sobre las plantas de cannabis y sus increíbles beneficios. Este libro fue un gran éxito y fue traducido a través de todos los mundos antiguos y medievales y siguió siendo una guía y una parte importante de la colección de los médicos durante 15 siglos. Este fue la primera vez que se descubrió el cannabis en textos medicinales occidentales. Número 9. Al principio, en América, podría ser encarcelado por no cultivar cannabis. Desde 1630 a los 1800, el cannabis era legal en la mayor parte de Norteamérica. Incluso podrías pagar sus impuestos con cannabis, y en algunas áreas de América podrías ser encarcelado por no cultivar el cannabis. Por ejemplo, en Virginia, desde 1852 hasta 1915, la marihuana era ampliamente utilizada como una droga medicinal. Durante esa época podrías comprar marihuana en cualquier farmacia o tienda. En 1919, la fabricación, venta y el transporte de alcohol fue prohibido. La marihuana se convirtió en una alternativa. En 1933, la prohibición del alcohol terminó y 4 años más tarde comenzó la gran propaganda falsa contra la marihuana y el plano para prohibición de la marihuana entró en pleno efecto. Número 10. El aceite de CBD aún no es completamente legal en los Estados Unidos y en muchos otros países. Aunque está bien conocido que los medicamentos recetados matan aproximadamente a 780,000 personas al año solamente en los Estados Unidos, no se hace nada para solucionar ese terrible hecho. E incluso a pesar del hecho de que hay absolutamente ninguna evidencia de que la marihuana pueda matarte o incluso causar efectos secundarios, se ha demonizado que es una sustancia terrible. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que se pueden perder miles de millones de dólares si el cannabis se legaliza por completo y se usa libremente para curar enfermedades. La industria farmacéutica está asustada hasta la muerte para perder su participación en el mercado y todavía está tratando de ilegalizar el cannabis desesperadamente a través de la aplicación de la ley. Esta prueba aún está pendiente y está indicando claramente la amenaza de una fuerza oscura que intenta evitar que personas normales como tú y yo tengamos una vida normal y feliz.